Mes que muchos han denominado mes de la amistad. Pero bueno, nosotros sí podemos decir que somos amigos aquí, ¿verdad? Hablando de amistad, recuerdo en estos días, mis hermanos, que pude ver un artículo donde hablaba acerca de la historia de esta costumbre o de esta tradición que dentro del mundo occidental hay de celebrar el día de San Valentín. Me pareció curioso porque yo era de los que siempre pensaba en algún momento que estas fiestas eran paganas, que tenían un trasfondo espiritual donde había sacrificios humanos, derramamiento de sangre y todo eso. Pero me enteré que no, me enteré que es la historia de un cura que se enamoró de una muchacha que era feligrés de él y que él le escribía poemas de amor, hasta que un día se llenó de valentía y le dijo: yo soy tu Valentín. Pero bueno, eso le costó después persecución, le costó creo que la vida, hermano. Y precisamente no es una fiesta que yo aliento a que la gente celebre, pero tampoco la voy a condenar como mala, ¿verdad? Porque últimamente estamos en medio de circunstancias donde la gente todo lo ve malo, todo lo ve satánico. Bueno, hermanos, bienvenidos. Hoy nosotros los que estamos aquí en este culto pues, de celebración al Señor. Así que estamos todos bienvenidos nuevamente. Así que si alguno de ustedes quiere tomar el tiempo para levantarse de su asiento y saludar al hermano, puede hacerlo. Yo desde aquí lo saludo. Pastor, bienvenido. Hermana Diana, bienvenida. Hermana Marta, bienvenida. Hermana María y hermana Joana, bienvenidas. David Alexander, bienvenido. Y acá desde lo lejos a mi esposa la saludo. Bienvenida. Dice la Biblia que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Después de toda una semana de no tener así un contacto tan cercano, venir a la iglesia y vernos las caras es como un bálsamo. Un bálsamo. Y precisamente en la mañana de hoy vamos a tener pues una reflexión muy breve con respecto a las realidades espirituales y a las disciplinas espirituales que nosotros de manera regular debemos estar practicando. En el calendario del mes de febrero habían versículos y textos que durante la semana nos hablaban acerca de esa realidad espiritual y de esa disciplina espiritual que debemos nosotros cultivar. Es importante que nosotros de manera regular estemos buscando el rostro de Dios, fortaleciéndonos en el Señor, estemos meditando en su palabra y estemos además de eso practicando lo que la palabra de Dios nos dice. Quisiera, hermanos, que de manera rápida estemos buscando un texto de la Biblia. Vamos a buscar varios, pero vamos a buscar un texto de la Biblia que está en Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hebreos 10, 22. Y miren lo que nos dice la palabra del Señor en esta mañana, hablando acerca de la frecuencia cardíaca espiritual. La frecuencia, así como el corazón late de manera intermitente, ¿verdad? Pero siempre en un lapso. Así mismo nosotros tenemos una frecuencia a la cual debemos acercarnos a Dios. Dice así Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos
con agua pura. Precisamente nosotros, mis queridos hermanos, que tenemos una realidad espiritual, una parte interna, a la cual la Biblia de manera figurada le llama corazón, y que no es precisamente el músculo que bombea sangre, sino es nuestra parte interior. Nosotros debemos ir de manera regular, con una frecuencia fija, y presentarnos delante de Dios de manera sincera. Y este mismo pasaje nos dice que en plena certidumbre de fe, es decir, con toda la confianza y seguridad que al acercarnos vamos a recibir o vamos a tener el resultado que se nos dice que se va a tener. Por lo tanto, acercándonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, vamos entonces a purificar nuestros corazones de toda mala conciencia, de todos aquellos pensamientos, de todas aquellas situaciones que nos agobian, que nos afectan, que nos deprimen, que nos entristecen, que nos golpean, que nos hacen sentir mal. Hermanos, este versículo 22 nos dice que debemos estar siempre, así como que si su corazón dejase de latir, usted a sí mismo muere, ¿verdad? También nosotros, si nos dejamos de acercar al Señor de manera regular, con frecuencia, nos vamos a debilitar. Vamos a sucumbir, vamos a estar en menor grado con el Señor. También hablando de lo que es la temperatura. A ver, ¿quiénes saben lo que es temperatura? ¿Qué es temperatura, hermanos? El ambiente. Ajá. Hermana Marta quiere como responder. Hermana Diana. Ajá, sí, está bien. Ahí más o menos está cerca ahora. Pero la temperatura es el grado de calor que hay. Cuando hay menor cantidad de calor es frío. Cuando hay mayores calientes, ¿no? Entonces, asimismo, en el ámbito espiritual tenemos nosotros una temperatura. Tenemos nosotros un grado de calor, un grado de fuego, si es que se puede llamar así, con respecto a nuestra comunión con Dios. Quisiera que estuviéramos buscando 2 de Timoteo 1, del 6 al 9. ¿Qué dice 2 de Timoteo 1, del 6 al 9? Más vamos a hacer énfasis en el capítulo 6. Dice así: 2 de Timoteo 1, del 6 al 9, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Estos 4 versículos son un sermón completo de 1 hora, pero vamos a hacer énfasis en el versículo 6. Pablo le aconseja a Timoteo, entre otras cosas, que avive el fuego del don de Dios que hay en él. Aquí Pablo, de una manera también muy figurada, está usando el ejemplo de cuando una persona aviva el fuego de una hoguera, de una fogata. ¿Cómo nosotros avivamos un fogón? A ver, ¿cómo nosotros avivamos un fogón? Soplando.
Y si la leña está ardiendo todavía, pero tenuemente, ¿qué hacemos? Lo juntamos un poquito, le echamos algo más de leña y, como dice la hermana Marta, dele viento hasta que prenda. Bueno, a eso nos referimos con temperatura espiritual. Nosotros podemos avivar el fuego que ya Dios puso en nosotros. Y precisamente es el fuego del don de Dios, el fuego del regalo de Dios, que nos fue dado en el momento que creímos. Ese fuego, ¿cómo puede ser avivado? Orando diariamente, estudiando la Biblia diariamente, ejercitando la Biblia diariamente. Porque si no se aviva el fuego, la leña se apaga. Y así mismo nosotros, si no hacemos estas cosas, nos apagamos, hermano. Y sobre todo en circunstancias que a diario se nos presentan, donde podemos estar en esa situación, apagados totalmente, sucumbiendo ante las circunstancias, deprimiéndonos ante ellas. Así que reitero la exhortación que Pablo le da a su hijo en la fe, a su hijo querido, Timoteo, cuando le dice, cuando le aconseja: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Hermano, avive el fuego del don de Dios que está en usted, aunque le sea difícil. A mí me es difícil a veces llegar a la casa y abrir la Biblia. Después del día que he tenido, hermano, yo lo que quiero es dormir. Pero si me duermo yo, también en el mundo espiritual duermo. Así que avivemos el fuego del don del Señor. Y otro pasaje que rápidamente vamos a ver, Efesios capítulo 5. Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Un pasaje o un texto de la Biblia donde se nos aconseja a ser imitadores de Dios, a andar como hijos de luz. Y miren lo que dice esta porción, y leemos todo el pasaje, y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución,
Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y se nos habla de situaciones en las que va a haber presunción para que uno fornique, para que uno esté en inmundicia, para que esté en avaricia, para que esté botando de su boca palabras deshonestas, comportándose neciamente, haciendo truhanerías, cosas que no convienen. Vamos a estar siendo presionados espiritualmente para no andar como los hijos de luz que debemos ser. Si vemos el versículo 1 de todo este pasaje, Pablo nuevamente le dice a la iglesia en Éfeso: sed pues imitadores de Dios. Y cuando yo leo esto, yo digo, Dios mío, imitar a Dios debe ser difícil. Y el que lo ha logrado hacer, que me lo diga para yo empezar a practicarlo, porque es difícil. Más sin embargo, lo que la Biblia nos dice, que para ser imitadores de Dios y evitar todas esas presiones que tenemos de afuera, es simplemente andando en amor, como también Cristo nos amó. Si queremos imitar a Dios, amemos como Cristo nos amó. Y entreguémonos como Él se entregó por nosotros. Y ahí Pablo lo compara con la ofrenda fragante. Viendo un poquito de esto, hermano, de la ofrenda fragante, quiero que sepan que en el tabernáculo y en el templo de Jerusalén, cuando se sacrificaba un animal, eso apestaba. Porque la sangre no huele nada bien, se lo digo. La sangre huele más feo que la leche. Bueno, cuando se pudre, ¿no? ¿Y qué tenían que hacer muchos de los sacerdotes? Usar el incienso para que la ofrenda fuera fragante, para que no apestara, como decimos aquí en Panamá, para que no abombe. Para que no abombe. Pero precisamente es imitando estas cosas que Cristo hizo, es que nosotros vamos a resistir toda aquella presión del mundo que nos quiere agobiar espiritualmente. Yo le comentaba a una persona y esa persona me decía: César, pero cuando tú estás en la calle y pasa una mujer bonita, ¿tú no la miras? Yo le digo: sí, de frente, pero no volteo la cara porque entonces sí pego. Porque él decía que él sí se iba como el abanico mirando a la muchacha que pasaba. Yo estoy como el caballo, así mirando hacia el frente. Trato. El asunto es, hermanos, que para resistir toda esta presión espiritual, se nos manda a ser imitadores de Dios como hijos amados, tomando el ejemplo de Cristo en nuestra vida. Presiones vamos a tener. Presiones vamos a tener. Ya sea los varones de una forma, las mujeres de otra. Pero lo que la Biblia nos dice es que, imitando a Dios por medio del ejemplo de Cristo, vamos a poder resistir de manera efectiva todas esas cosas que están dando vuelta alrededor nuestro y provocándonos las caídas. Mis hermanos, debemos considerar que de manera frecuente, así como el corazón late de manera frecuente, tenemos que acercarnos al Señor, teniendo seguridad que Él nos va a atender. Tenemos que avivar ese fuego, así como se aviva la leña, que se sopla, que se echa más trozo de madera. Asimismo también avivar el fuego del don de Dios en nuestros corazones. Y también
resistiendo toda aquella presión espiritual, siendo imitadores de Dios mediante el ejemplo de Cristo. ¿Qué nos queda a nosotros, hermanos? Nos queda simplemente poner en práctica esto. Nos queda simplemente orar. Orar. Una vez yo le escuchaba al traductor, pues porque no era precisamente la persona esa, al traductor del doctor J. Vernon McGee en uno de esos programas cuando yo tenía como 17 años. Sí, yo era un niño, peladito. Decía J. Vernon McGee que vivir la vida cristiana es difícil porque hay que vivirla en el espíritu. Hay que vivirla de manera espiritual. Y que de la única manera que uno podía vivir la vida espiritual era ejercitando disciplinas espirituales. Leer la palabra de Dios, recurrir a Dios de manera frecuente en la oración, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo, hermanos, que tiene razón. Porque como bien hemos leído, como bien hemos repasado, hay cosas a nuestro alrededor que lo que procuran es nuestra caída. Lo que procuran es que nosotros nos desanimemos. Lo que procura es que nosotros digamos, no vale la pena seguir a Cristo, no vale la pena este camino. Como lo que le pasaba precisamente a los que el autor de la carta a los Hebreos le destina la carta. Muchos de ellos habían abandonado la fe en Cristo porque veían importante muchas de las tradiciones y de las, ¿cómo se llama?, de los rituales del judaísmo. Decían, esto no puede ser posible, no puede ser posible que este Jesús, que dice ser el Mesías, sea mejor que Moisés, sea mejor que la ley, sea superior a los ángeles y sea la finalización o la conclusión de toda la esperanza que se nos ha prometido desde el principio. La misma cosa nos puede suceder a nosotros, no enfocándolo dentro del judaísmo, sino dentro de las circunstancias diarias. Y vuelvo y les digo, hermanos, si alguno de ustedes tiene la varita mágica para vivir tranquilo y decir, bueno, el hermano César ahorita está citando textos de la Biblia que no tienen que ver conmigo, me lo dice, hermano, para yo empezar a practicarlo, porque lo necesito. Porque lo necesito. Bueno, mis hermanos, vamos en este momento, quisiera que estuviéramos inclinando nuestros rostros y estemos implorando a Dios por estas cosas que acabamos de mencionar. Oh Padre de la gloria, te agradecemos, te bendecimos, Señor. Te damos las gracias porque tenemos en este momento que aceptar que somos incapaces de afrontar las cosas que en el ámbito espiritual nos enfrentan. Señor, ayúdanos a revisar nuestro corazón y nuestras acciones, viendo y determinando qué es lo que no te agrada. Señor, permítenos tener ese corazón sincero con el que tú quieres que nos acerquemos a ti. También, oh Dios, te pedimos que haya en nosotros ese querer, ese anhelar estar en tu presencia de manera regular y corriente. Que queramos, Señor, habitar en tu camino, así como decía el salmista, que él prefería estar en los atrios del Señor más que en la casa de maldad. Señor, que esto sea como la necesidad que tenemos de respirar, que si no respiramos nos morimos. Que así mismo la práctica y el cultivar estas disciplinas espirituales sea vital en nuestra vida, Señor. Que sea insaciable, que siempre queramos más de ti, Señor. Y que sea la meta a alcanzar todos los días de nuestra vida. Padre, permítenos a nosotros no cansarnos en nuestro corazón
de arder por ti. Señor, que a diario podamos atizar ese fogón y podamos avivar ese fuego y que prenda, Señor, y que arda y que consuma lo que tenga que consumir, Señor, porque lo que queremos es agradarte. Lo que queremos es que tu voluntad sea la nuestra, Señor. Oh Dios, permítenos también ver y analizar cómo estamos reaccionando ante las circunstancias que nos golpean a diario, ante las pruebas, ante los ataques, ante las tentaciones. Señor, ¿y qué decisiones estamos tomando precisamente en consecuencia de eso? Señor, gracias porque tú nos dices que esta vida cristiana, de la única manera que la podemos vivir es entendiendo que es espiritual. Señor, bendice a mis hermanos en esta mañana. Señor, te pido que, así como a mí me has hablado, también mis hermanos puedan tomar las determinaciones propias de cada quien. Señor, y saber que separado de ti, que alejado de tu presencia, que alejado de estas prácticas y disciplinas espirituales, nada somos, Señor. Que seremos como aquella rama que separamos del tronco y se secó y se tuvo que botar. Gracias, bendito Dios. Señor, dedicamos este tiempo de adoración a ti, exclusivamente a ti, Señor, porque nosotros no somos los protagonistas, eres tú. Señor, si te venimos a celebrar, Señor, es preciso que nosotros menguemos y que tú crezcas y seas notorio en esta reunión. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre, oh Dios. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.